Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. Muy bien, en este nuevo episodio todavía estamos sobre la serie El valor de la escucha en el tejido de la paz. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es el padre José Suárez Trueba, es sacerdote jesuita mexicano y que se encuentra en Colombia cursando estudios de maestría en construcción de paz y que pues está aquí para compartir, para tejer con nosotros un poco sobre esta temática que durante esta serie seguimos todavía profundizando. Una historia para contar. Bienvenido, Padre José. Cuéntanos un poquito de cuál ha sido como el caminar desde este ministerio y en dónde estás ahora de todo este camino recorrido en función de construir paz. Pues qué tal, un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Rosa Inés, por invitarme a compartir la palabra. Me da mucho gusto, ¿no? Es un tema como muy vital ahora en nuestro contexto histórico en el que nos encontramos en Latinoamérica. Y qué padre, pues poder un poco como, pues más que dar como, yo creo como pistas teóricas, pues es más bien los aprendizajes de mi propia experiencia como sacerdote que he tenido a lo largo pues, de estos 11 años, ¿no? Que llevamos. Entonces, mira, algo muy bonito que me pasó fue que cuando yo me ordené en el 2013 y el primer destino que tuve fue trabajar en la misión de la Santísima Trinidad en Chiapas con 3 comunidades indígenas, celtales, chicoles y zoques. Yo venía súper inspirado, ¿no? Porque la verdad traía las primeras misas, entonces, pues, o sea, como que yo vibraba muchísimo, decía, no, hombre, pues esto, qué bonito que Dios me ha dado esta gracia. Y cuando llego a Chiapas, de pronto hay una transformación muy sabia, muy bonita que me tocó, pero me costó mucho trabajo también, que fue cuando yo llego a mi primera misa en Chiapas, bueno, era en lengua celtal, y los diáconos me dijeron, ¿sabe? Bienvenido, Tatik, qué bueno que estás aquí con nosotros, pero sentado. Entonces me sentaron en la banca como en un gesto de aquí tú no vas a ejercer tu ministerio como de una manera protagónica, sino más bien vienes a vivir con nosotros. Y entonces fue como darle el golpe a esto me costó mucho trabajo, porque yo creo que vivimos en una cultura que nos gusta ser muy reconocidos, que nos gusta tener la atención, desde distintas, hasta las redes sociales, yo creo que funcionan un poco desde ese corazón, ¿no? Entonces me costó trabajo, pero ya, bueno, ya pasaron varios años, ¿no? Ya que no estoy por allá y veo la riqueza grandísima que me dieron ellos. Y entonces aprendí cómo, pues, mira, por ejemplo, cuando íbamos a bendecir una casa, llegaba yo con el catequista, el principal y a veces el diácono. Y ellos, pues, solo el hecho de bendecir una casa, pues era un poco como restablecer la armonía de las relaciones, hasta con los animales. Y era muy difícil porque tenías que estar 5 horas de pronto en una casa y sin saber a veces bien lo que estaba sucediendo, porque pues, nosotros como mestizos pues, estamos acostumbrados a entrar, bendecir, de pronto comer y vámonos, ¿no? Lo que sigue. Pero aquí no, aquí era el esfuerzo del cuidado y de escuchar lo que estaba pasando ahí dentro y escuchar profundamente lo que estaba dentro de una casa. Y no solamente en casa, sino, por ejemplo, cuando dejaba de llover, entonces iban a los ojos de agua, a las cuevas, arriba de las montañas, a establecer como esta revinculación con Dios que armonizan todo. Y entonces fue muy bello y difícil, pero bello, esta escuela que tuve a partir de ellos. Ahora, yo creo que no me atreví a romperme, porque de pronto yo salí de la misión después de 3 años, ¿no? O sea, y le dije al provincial, ¿sabes qué? Pues me gusta esto, ¿no? Estoy contento, pero no me apasiona y de pronto es muy difícil. Entonces, necesito que me apasione para poder estar yo de mejor manera aquí.
¿Cuál era el problema? Que yo no pude aprender las lenguas y entonces, fíjate, tiene que ver con la escucha también, ¿no? Entonces, el hecho de estar en otra cultura y no poder intimar, ¿no? Desde la propia lengua natal, porque sí hablan el español, pero claro, pues es como su segunda lengua, es como si nos pusiéramos a hablar, no sé, inglés, y pues lo hablamos, pero como trabadón, ¿no? Y ellos, pues al estar conmigo, pues así se sentían, ¿no? O sea, no fluyen. Y entonces, bueno, pues no logré, yo creo, como valorar lo que Dios estaba haciendo en mí en este términos de escuela de escucha. Bueno, pues esta fue mi primera experiencia, mis primeros 3 años de ordenado. Después me mandaron a una parroquia del norte de México, en Coahuila, en Parras. Parras es un lugar bellísimo, está en medio de 2 ciudades grandes que son Saltillo y Torreón, y es una ciudad vieja y nace porque es un oasis en el desierto de Coahuila. Ahí pasó una cosa que también se me hizo linda, como otro aprendizaje. Cuando llegué, de pronto empezamos a competir un poco con las autoridades civiles sobre quién había sido un poco como el fundador de la ciudad, ¿no? Entonces, el 18 de febrero de cada año, pues se organizaban una especie de eventos como para resimbolizar la fundación de la ciudad. Y entonces, pues yo empecé como a echarle muchas ganas, ¿no? Como a investigar, a encontrar la historia, etcétera. Y igual el municipio, ¿no? Entonces el municipio, las autoridades civiles también como que le echaban ganitas como para decir, bueno, pues nosotros somos los meros meros, ¿no? y, pasó año y medio y de pronto, o sea, vino un insight interno, una escucha interna, de decir, y en reflexión, pues un poco con la comunidad, de que no fue ni la autoridad civil ni la autoridad eclesial la que fundó el pueblo, la que pudo traer vida ahí, sino más bien fue el vínculo con el agua lo que logró que el ser humano pudiera establecerse ahí. Entonces, fíjate cómo de pronto hay como una especie de escucha que sobrepasa un poco como estas tensiones, ¿no? Que teníamos y bueno, y entonces empezamos a celebrar el agua. Y nos empezamos a meter en el conflicto del agua, que es durísimo, y luego bien chistoso porque cuando nos metemos al conflicto del agua, fíjate, yo cuando iba a los pueblos campesinos, que son, por lo general son recolectores, ellos cuidan mucho a las chivas, ¿no? Tienen recolección de las plantas del desierto, y ellos me decían, vamos a orarle a San Isidro, ¿no? Porque el agua se está acabando. Y entonces yo, pues sí, hacíamos la oración, llevamos a San Isidro, a los aguajes, ¿no? Donde están los lugares del agua. Y luego, pues nos dimos cuenta que más bien era como los programas de desarrollo que estaban teniendo industrias agroindustriales fuertes, tanto en nuez, en uva, ¿no? Para producir vino, y en hortaliza, que empezaron a hacer pozos más profundos, y esto pues les quitó la posibilidad de tener agua. Entonces fíjate cómo pues no era Dios el que les estaba quitando el agua, sino es la misma idea de desarrollo que de pronto no ve a los otros, no escucha a los otros, lo que de pronto pues rompe la armonía de la vida que se tiene. Y entonces pues nos metimos en ese pleitazo y luego vino un enemigo externo, ¿no? Que era la ciudad, que quería atacar los yacimientos del agua. Y bueno, y entonces ahí nos unimos todos para enfrentar el problema, ¿no? Entonces, bueno, muy, muy bonito. Yo creo que ahí, o sea, yo te digo como las cosas que fueron como bonitas, ¿no? Aciertos, cosas, pero también las dificultades. Algo que a mí me detuvo a escuchar fue la experiencia del poder, ¿no? O sea, fue la primera vez que la compañía me dio la responsabilidad de ser párroco y vicesuperior de la comunidad, y yo no me di cuenta de cómo de pronto esta estructura de poder, de pronto empiezas a escuchar más a la ligera o a responderte las cosas desde tu propio poder. Y eso de pronto hería mucha gente, ¿no? Tanto a mis hermanos jesuitas como a la propia comunidad. No en gravedad, ¿no? Pero me parece que sí fue como un aprendizaje de decir, pues, mira, cuando sucede esto, necesitas tener una red muy bonita de personas que te vuelvan a poner los pies en la tierra y que te digan, aprende a escuchar, ¿no? Sé humilde, sé humilde. Construye no desde el poder, sino desde el servicio. Y sí, o sea, miren, lo digo, así estaba el programa de reconstrucción del tejido social en la parroquia,
y de pronto escuché historias terroríficas, ¿no? De gente, pues, de casas de donde metían a los secuestrados en casas de campesinos sin su consentimiento, y llegó la marina y los hizo pomada. Y cuando me contaron la historia, yo creo que no los escuché con el detenimiento que se merecían, con el respeto que se merecían, y digamos que los dejé en la misma situación, ¿no? Y así, cositas así. Bueno, y luego, mira, otro de mis experiencias fue en Tabasco, en una parroquia lindísima que tenemos los jesuitas, en Plátano y Cacao. Esta parroquia nace en los años 70 con esta estructura de las comunidades eclesiales de base. Entonces tratan un poquito como de construir la eclesiología a partir de la comunidad. Entonces, era un modelo bellísimo y el problema es de que, pues bueno, pasaron los años, esto fue a finales de los 70, pasaron los años y el modelo empezó a tener muchas problemáticas por la estructura social, política y económica en la que estamos metidos. Ahorita cuesta muchísimo trabajo construir una eclesiología de comunidades por el nivel de individualismo que tenemos, por cómo están estructuradas las relaciones de poder, las estructuras económicas. Es muy, muy complicado. Y entonces tuvo que restablecer la parroquia esto, porque si no, no funcionábamos, ¿no? Eso también es una cosa. Y la gente yo creo que también se dio cuenta un poco de esto. Y que eran algunas, ¿no? Como, ¿cómo lo podemos decir? Como luces de lo que fueron los años pasados, ¿no? O sea, por ejemplo, esta rotación de ministerios de cada comunidad tiene rotación en catequistas, en animadores, en ministros y los rotan cada 3 años. Como es lindo porque de pronto estas personas a lo mejor no es su vocación, ¿no? Ser catequista o ministro, pero tienen que dar su servicio y es también una parte un poco formativo, ¿no? O sea, como que los cursos hacia estos ministerios le ayudan a las personas a saber qué es el cristianismo, ¿no? Y esta situación ahora nueva, bonita, ¿no? También de escucha interior, ¿no? A partir de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Entonces, pues él le buscaba un poquito por ahí. Y bueno, ya por último, ¿no? Ya hablé muchísimo, ¿no? Y si no, no va a haber oportunidad de acá de rebotar las cosas. Yo mi primer contacto con trabajadoras sexuales fue en Chihuahua y ahorita en Bogotá continúa. Para mí ha sido un regalo de mi vida, ¿no? O sea, yo a partir de tratar de llevar el evangelio, ¿no? A estas mujeres, he aprendido muchísimo, ¿no? Ha sido una escuela lindísima. Uno de las personas que acompaño, ¿no? En Carmina, ¿no? En Chihuahua, se llamaba la señora que llevaba este apostolado. Y aquí, pues, de la Adriana, ¿no? De la hermana del Divino Pastor, del Buen Pastor, perdón, que yo creo que uno aprende también de otros, ¿no? De los gestos, de ver los gestos, de cómo acercarse a lo vulnerable, ¿no? Y esto, yo tenía una experiencia muy bonita de que de pronto, pues, no puedo ofrecerles, pues, lo que necesitan, ¿no? O sea, ellas, para salir de esa situación que es muy complicada, muy difícil, que lastima mucho sus vidas, pues necesitan cosas que yo no tengo. Y entonces, pues se siente esta cuestión de impotencia, ¿no? Y me pongo muy vulnerable, ¿no? O sea, de no saber, o sea, de decir, pues no te puedo ayudar. Y ese quiebre, esa ruptura, de pronto yo creo que ellas se dan cuenta. Y se transforma un poco la visión del, ya vino el sacerdote, ¿no? Sino ya vino otro, pues que está vulnerable. Y, y entonces las miradas se transforman como en, qué bueno que estás aquí, ¿no? Qué bueno que también alguien que le duele no poder ayudar, está también en mi situación de impotencia, de no poder salir de la situación en la que estoy. Y ahí está Dios. Eso es lo lindo. Yo creo que, o sea, por eso yo creo que es lo importante de la escucha hoy, ¿no? O sea, yo creo que escuchar no solamente con las orejas, ¿verdad? Pero me parece que es como descubrir dónde está Dios ahora en este mundo tan revuelto, tan fragmentado, ¿no? Y estas claves de encuentro, yo creo que nos van a ayudar un poco como a tener sueños, ¿no? De como donde
le demos al clavo, ¿no? O sea, que seamos atinados a construir el reino de Dios, el shalom, ¿no? La paz. Y leemos fino con el invitado de hoy. Pues muchas gracias, padre. Yo creo que ha planteado por lo menos 4 grandes escenarios que han sido como momentos de esta escuela de escucha, que para nosotros pues darían realmente tema para hacer 4 episodios en cada uno de ellos. Pero quisiera como manera de identificar como 4 puntadas que nos permitan hilar más finito y tal vez profundizar sobre cómo esto que han sido tus aprendizajes en esta escuela de escucha, como tú mismo lo mencionas, que podemos todos los demás, incluso que no somos sacerdotes, pero que podemos llevar a nuestra cotidianidad estas reflexiones como aprendizaje para nuestra vida. Hemos venido en los distintos episodios entendiendo cómo estamos llenos de ruidos internos que nos impiden escucharnos a nosotros mismos para entender cómo escuchar mejor o cómo la otra parte necesita ser escuchada. Pero también el mundo nos agobia de ruidos, de distractores que nos impiden escuchar. Creo que tú has planteado, y lo recojo como 4 puntadas para hilar finito contigo, y la primera tiene que ver en la escucha como un instrumento para encarnar el mensaje que queremos llevar. La escucha como instrumento para inculturar, justamente es como la posibilidad de llevar a cabo esta experiencia de encuentro con la cultura del otro, y en medio de esa cultura sin hacerlo de forma colonialista, con daño a la fuerza impositiva como adoctrinante, sino realmente para vivir una experiencia de encuentro entre culturas diversas, pero que se enriquecen mutuamente sobre la base de la escucha. Y creo que en ese primer escenario que nos compartes de Chiapas es justamente lo que logro como identificar ahí una puntada maravillosa desde la cual podríamos profundizar. Una segunda tiene que ver con el escenario justamente en la escucha como un instrumento para tender puentes donde hay muros o incluso posiciones en tensión. Entonces, cuando planteas, por un lado, el protagonismo de la autoridad civil y la autoridad eclesiástica tratando de ganarse el protagonismo de quien había creado o fundado una comunidad frente a 2 posiciones aparentemente opuestas, antagónicas, la escucha permite encontrar el alma de un plan en donde es posible encontrar esas 2 autoridades, y es justamente el determinar que el agua es un punto en donde se dio la vida de esta comunidad, y a partir de allí es una alternativa que hace posible el puente del encuentro en estas búsquedas en tensión. Ese otro tercer escenario más eclesial, de comunidades eclesiales de base, que me parece muy interesante también como la necesidad de escucharse en las estructuras eclesiales, porque cuando no se escucha, con frecuencia la autoridad termina distanciándose de la realidad de la comunidad que quiere acompañar, y ya no se es más pastor sino un dirigente, casi como una autoridad que se impone, que tiene poder y que ejerce poder, pero solo la escucha es la que permite transformar la autoridad entendida como poder hacia una autoridad entendida como servicio. Y eso solo lo permite la escucha, es la que nos permite ser humildes, o más bien que está muy rodeada de ese binomio de la humildad para poder tener la sensibilidad suficiente en la escucha para comprender las dinámicas y cuánto se requiere entender las dinámicas en las cuales nos movemos para poder servir en ellas. Y creo que eso embona muy bien con la historia con la que empezó esta serie, porque en la formación de Abu como líder, el sabio, el anciano no lo manda a aprender técnicas de gobierno, lo envía a aprender a escuchar lo que no se comunica necesariamente verbalmente, a escuchar lo inaudible. Y es esto, es la sensibilidad de un líder para entender la necesidad del otro, aunque no la comunique y no la palabre y no la verbalice. Y eso hace la diferencia. Entonces, la escucha puede hacer la diferencia justamente entre el ejercicio de autoridad como poder y el ejercicio de autoridad como servicio. Y la última puntada que quisiera destacar de esto que nos has compartido tan interesante, pues es justamente la escucha nos permite tender ese encuentro, el vínculo del encuentro desde iguales.
reconociendo nuestra vulnerabilidad en ese contexto. Es decir, nos deconstruye en la idea de llegar al otro, así estemos en un proceso de ayuda, de servicio. No somos ni una autoridad moral para el otro, ni somos el Salvador, el Mesías que va a resolverle la situación. Somos alguien tan vulnerable como ellos y son vulnerabilidades distintas que se encuentran, que se comparten, pero que solidariamente son capaces de trabajar juntas para salir de ahí. Y entonces creo que ahí está el poder transformador de la escucha, que nos da una perspectiva de encuentro, haciendo de nuestra capacidad de escuchar la oportunidad para construir un lugar seguro en la vulnerabilidad. El lugar seguro es fundamental en la construcción de la paz. Es decir, para construir paz en contextos de mucha vulnerabilidad, de mucha crisis, de mucha violencia, lo primero que a uno le enseñan es hay que construir espacios seguros. Y la escucha es justamente la posibilidad de construir ese clima que se requiere en un lugar seguro, más allá del espacio físico, que sea seguro, que garantice neutralidad y demás, pero el clima se hace desde una escucha empática, respetuosa, donde el otro no tenga la necesidad de estar dando explicaciones de por qué está en la situación que está, sino realmente sienta que puede allí apalabrar todos sus sentimientos, su historia, con la certeza de que el otro lado no hay un juicio, sino que hay la oportunidad de crecer, de encontrar luz, de buscar una alternativa para superar su situación. Y creo que ahí está como la esencia. Entonces destaco estas 4 puntadas, la escucha como un instrumento que hace posible la inculturación de un mensaje, la escucha como la oportunidad para construir alternativas entre posiciones enfrentadas o en tensión, la escucha como un instrumento para hacer del ejercicio de la autoridad un servicio más que un poder, y la escucha como la oportunidad para construir el clima de un lugar seguro que facilite el encuentro verdadero y la construcción de vínculos desde la vulnerabilidad de las partes. Dejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook, @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. Enlazando la trama. Ahora quisiera entonces, José, que habláramos un poco más sobre cómo esto lo podemos ver en otros contextos cotidianos. Yo, escuchándote, por ejemplo, cuando hablas de ese primer escenario en Chiapas, pues se me viene a la mente, esto le pasa seguramente a los sacerdotes, pero también a los docentes, a los profesionales que trabajan en proyectos sociales, que trabajan con población de periferia, por ejemplo, en contextos psicólogos, profesionales que van por un proyecto, por un trabajo a escenarios de periferia que son muy distintos a los de donde provenimos. Y entonces, en ese contexto, ¿cómo sientes tú que la escucha, pensando un poco ya en este universo cotidiano de los trabajos, los ministerios, los servicios o los apostolados, que podemos hacer en esos contextos que son culturalmente tan distintos a los nuestros, el valor de la escucha y cómo estar atentos para poder garantizar que lo que hacemos no dañe la cultura del otro, que no imponga, porque eso también es violencia, nuestras formas? Además que a veces nos sentimos poseedores de la experiencia, de las técnicas, y cómo poder llegar a estos otros contextos dándole valor a lo que hay allí, su cultura, sus formas, sus costumbres, sin que eso dañe, ¿no?, lo que ya hay en el territorio. Híjole, qué bárbaro, qué síntesis te aventaste, Rosa Inés, muy bien. Ay, muy lindo. Miren, retomando lo que en episodios anteriores que habían visto la historia de José, ¿no? Yo voy a resaltar a Benjamín, ¿no? Pues resaltaron a Rubén. Es re linda la historia porque él rompe, ¿no? Yo creo que un poco como estábamos en esto de la ruptura de las polarizaciones. O sea, José tiene que salir de su puesto del segundo de a bordo del emperador, pero bueno, de Egipto, a soy hermano. Y entonces este proceso que tiene él lo hace porque sabe que tiene un hermano menor. El celtal banquilal es el término que se utiliza para el hermano mayor. Y banquilal es un poco Kil,
¿no? Se usa como hermano, y halal es como, perdón, Kilesberg, y halal es el término que se utiliza un poco como para el bebé, ¿no? Entonces el banquilal es el que ve al chiquito, el que cuida, exacto. Entonces José logra, ¿no? Salir de su rol gracias a saber que tiene que cuidar a otro. Y entonces yo creo que hay muchos roles que jugamos en la cotidianidad, ¿no? O sea, doctores, maestros, principalmente los que estamos a nivel de servicio, ¿no? Pero yo creo que todos, ¿no? Imagínate una persona que tiene una empresa, que tiene unos trabajadores, de pronto, o sea, como que los roles están muy establecidos desde el poder, y como darnos cuenta como que de pronto en nuestros discernimientos tener la humildad, ¿no? Para escuchar al otro, ¿no? Y de pronto salir de lo cotidiano que hacemos para hacer cosas extraordinarias que rompan los ciclos de violencia en los que estamos involucrados, y o nos reconciliemos, ¿no? Que ayude como a reconciliar pues las situaciones fragmentadas en las que estamos, urge esto, ¿no? O sea, me parece que son, o sea, yo creo que signos de los tiempos nos están diciendo, ya no más, no nos podemos seguir viendo tan polarizados, y no es posible que nuestros gobernantes sigan con discursos polarizantes, porque es increíble cómo cada vez se hace esto más cotidiano de estás conmigo o estás contra mí. Y no, la vida es muchísimo más compleja que eso. Y no nos podemos situar en estas situaciones porque yo creo que generan estructuras pues totalmente parciales que propician pues violencias tan fuertes como las que vimos en Colombia, México, Nicaragua, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, José, yo creo que es un elemento bíblico también, además de Rubén, Benjamín, ¿no? Que juega ahorita que estábamos con este bebé, ¿no? Con Joaquín, me parece que de pronto el hecho de que tenemos a alguien que apapachar, ¿no? Alguien que cuidar, ¿no? Alguien que decirle que la vida nos hace romper estos esquemas de roles firmes que no nos permiten escuchar los corazones o, como decías, ¿no? Esto del alma del lugar es bellísimo porque Lederach en un libro va a poner que para construir la paz y para tener una imaginación que rompa la situación, o para poder soñar, ¿no? Menciona 3 características que me parece que nos pueden ayudar muchísimo. La primera dice, hay que ser humildes. Y esta es la clave, yo creo que de todo. O sea, la humildad en este sentido de saber y escucharse quiénes somos, ayuda muchísimo. Y aquí el cristianismo tiene muchísimo que decirnos, porque cuando uno se hace esta pregunta de quién soy, ¿no? Delante del Dios que regala Jesús, te dice, eres una hija o un hijo muy amado. Y esta experiencia de ser hijo y de ser amado nos coloca en esta estructura social de forma totalmente diferente, totalmente distinta, que nos ayuda a abrazar los conflictos y las cotidianidades de otra manera. Digo, o sea, en esto del cotidiano, ¿no? O sea, porque ¿cómo sería un doctor que de pronto salga un poco de su rol de doctor y pueda como adquirir como gestos más humanos de escucha ante las personas que se acercan para sanar? Porque nos hemos vuelto como máquinas, ¿no? También los sacerdotes, ¿eh? O sea, llega el Señor y ¿qué sacramento le hace falta? Casi, casi, ¿no? O sea, lléneme la lista, ¿no? Y a lo mejor él nada más tiene ganas de estar. O necesita nada más, pues, que vayas a comer a su casa. O de amistad. Y entonces, en esto que decías de ser salvador del otro, yo creo que en nuestros discernimientos como comunidad cristiana y como seres humanos, tenemos que tener esto muy presente, ¿no? A mí lo que me ha ayudado es como en esto de la humildad, es como, pues, si Dios es el que salva, ¿no? O sea, decirme esto me ha ayudado muchísimo. O sea, no soy yo. Pero ¿cómo hacer que este discurso o este pensamiento no me haga irresponsable del vínculo con el otro y con la situación de vulnerabilidad que pasa el otro, ¿no? Porque hablábamos de las trabajadoras sexuales y digo, bueno, pues sí, o sea, está la impotencia, está el encuentro, que es bellísimo, pero yo regreso a mi casa y me da una vergüenza porque tengo que comer, tengo un lugar donde dormir, tengo el privilegio de seguir estudiando, ¿no? Cuando tengo 46 años, o sea, como cosas que de pronto ellas no lo tienen, ¿no? Por la estructura social en la que estamos. Entonces,
yo no me puedo desligar, a pesar de que en un encuentro de vulnerabilidades hay una estructura social que lastima y que no nos deja como escucharnos más y como de enfrentar las cosas de otra manera. Y ahí viene el segundo factor del liderazgo. Hay que tener atención. Hay que estar atentos. O sea, yo creo que humildad y atención son como dos características que en la escucha yo creo que nos ayudan a salir de situaciones donde no nos estamos sabiendo escuchar, donde no estamos sabiendo cómo vincularnos, encontrarnos de buena manera y cuidarnos, ¿no? Como en el caso de José. Y por último, bueno, dice Ledra que hay que tener una experiencia de sensorialidad, o sea, como diría San Ignacio, ¿no? Los ejercicios hay que transformar, ¿no? Nuestra capacidad de sentir la vida. Porque hemos agarrado ciertos hábitos o hábitos que no, hacen que la vida pues siga siendo violenta, ¿no? Competitiva. Yo te contaba esta experiencia de que en Chiapas, caminando, ¿no? En la selva, de pronto, me empecé a desesperar, me adelantaba y me regresaba, indígena, ¿no? Pancho Vivero, llamamos, me detuvo y me dijo, sabes que acabas de pasar por dos nauyacas, que son dos serpientes muy bravas, y no las viste, ¿no? Entonces, hay otras personas que saben, o sea, que sensorialmente están ubicadas en el territorio y saben más que nosotros. Y esto me parece que de pronto no nos los atrevemos a decir porque pensamos de que somos los salvadores. Bueno, pues yo creo que esto es lo que me rebotó, no sé. Bien, muchas gracias, porque creo que en estos tres elementos que has destacado al final, la humildad, la atención y la sensorialidad o la sensibilidad también podríamos decir, que ayudan un poco a que la escucha sea transformadora, sea profunda, que ofrezca alternativas de transformación. Y yo tal vez remataría enlazar la trama en un aspecto fundamental que está compartido en el texto de Laudato Si, porque yo siento que ahí hay una intuición del Papa Francisco cuando le quiere proponer a la sociedad, porque esto no está dirigido solo al mundo católico o solo cristiano, sino a toda la gente de buena voluntad, y nos está planteando seamos conscientes que somos un cuerpo junto con la creación y un cuerpo que está interconectado y que somos completamente interdependientes. Pero hay algo que nos ha hecho disfuncional como cuerpo y es la concepción de sentirnos los seres humanos dominadores. Y esta lógica de dominación es la que viene arrastrándonos a estas dinámicas de no entender lo interconectados y lo interdependientes que somos y nos veamos en la necesidad de competir con el otro y de dominar al otro. Y entonces vienen estructuras de poder, dinámicas de poder dentro de las formas en que interactuamos. Y lo que nos está planteando es un cambio de chip y nos dice hay que pasar de dominadores a cuidadores. Con esto quisiera quedarme de la riqueza de lo que has compartido hoy, porque creo que en ese cómo pasamos de ser dominadores en las relaciones, en la familia, más si en ese sentido tenemos la posibilidad de profundizar en otros episodios, justamente porque es importante ver cómo en las relaciones familiares nosotros muchas veces replicamos los esquemas que a veces desde nuestras narrativas, muchas veces ideologizadas, decimos combatir. Estamos en contra del capitalismo, en contra del socialismo, pero en la forma en que nosotros ejercemos autoridad y las relaciones y la estructura en la que se ejerce el poder dentro de la familia, replica todo eso que nosotros decimos combatir desde la narrativa. Por eso la importancia de la atención, porque con frecuencia lo que vamos es repitiendo y vociferando una cantidad de narrativas aprendidas muchas veces desde estos discursos polarizantes que tú destacabas, desde la política, desde las ideologías, y nos estamos privando de hacernos conscientes de que toda esa basura ideologizada, en realidad nos está llevando arrastrados a esta inercia del competir, de buscar la manera de dominar sobre el otro, independientemente en qué orilla estamos. Pero el otro es el adversario, el otro es el competitivo, el otro es con quien yo tengo que competir y ganar siempre los primeros lugares. Y entonces allí es donde perdemos totalmente la posibilidad de escucharme, de escucharnos y de construir a partir de la escucha. Y creo que estas tres herramientas vale la pena como quedárnosla como el sustrato de lo que ha sido la reflexión el día de hoy. Humildad, atención
y sensibilidad para tejer contigo. Quisiera que entonces invitemos contigo a que nuestros oyentes tejan con nosotros, sigamos tejiendo la paz. Y entonces, para tejer contigo, ¿qué les quieres decir a los oyentes? Voy a agregar una última, bueno, perdón, es así como de bote pronto, pero está bien, yo creo que vale la pena, o sea, porque para mí ha sido crucial. Hay que atender y escuchar los propios demonios de cada uno. O sea, hay que aprender a manejar como esas propias voces, esos propios juicios que surgen en la propia vida, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Rogenes, aquí confesándome, ¿no? Con el auditorio, yo no me sé enojar, ¿no? Y es mi demonio, ¿no? O sea, en realidad de pronto surge el enojo, ¿no? Porque es normal, ¿no? Eso es una emoción ahí normal. Pero yo tengo una experiencia, ¿no? Una historia de vida que de pronto ha hecho que el enojo, pues, se acomode, ¿no? Porque valoro mucho el no perder el vínculo con el otro. Pero de pronto esto no ha permitido cuidar como ciertas cosas que tengo que cuidar. Y entonces yo creo que además de la humildad, la atención, ¿no? Y esta experiencia de sensibilidad o de transformación de nuestra sensorialidad, yo creo que no, y a lo mejor con eso acabaría, ¿no? Aprende a escuchar tus propios demonios y abrazarlos. No trates tanto, yo creo, como de arreglar tu vida, ¿no? O sea, como esta nueva teoría de los conflictos que la usaban en la resolución, ¿no? De los conflictos, sino la transformación va a venir desde el amor. Y entonces, apréndete a escuchar desde estas perspectivas que te cuesta trabajo, como conducir, canalizar, y yo creo que esto te va a ayudar a tener las rupturas que necesitas para encontrarte con el otro que es diferente, ¿no? Que te cuesta trabajo, ¿no? Que es tu enemigo, ¿no? Que es tu adversario. Fíjense qué bonito, como yo he estado pensando que a mí donde más me conmuevo en mi vida es cuando soy o experimento afuera o dentro de mi vida, estas como experiencias de reconciliación, donde se une lo que es muy difícil que se una. Y ahí yo pienso que está Dios. Y para escuchar esto hay que tener muchas rupturas. Entonces, aprendes a escuchar con la complejidad de lo que somos. Ámense muchísimo, ¿no? En lo cotidiano, ¿no? O sea, desde lo que eres. Ama desde ese amor que Dios te da, también que puedas tener como esa luz que sale de gratis hacia los demás y que los otros puedan ver en ti, yo creo que no una barrera, sino más bien un vaso vacío, ¿no? Donde pueden llegar ellos. Pues bueno, y pues ánimo, ¿no? Estamos todos en esto, ¿no? Me parece que, pues yo soy sacerdote, ya es muy raro la vocación del sacerdote, pero toda vocación es un llamado que hay que escuchar, entonces todos estamos en esta lucha, ¿no? De aprender a escuchar lo que sucede fuera de nosotros, dentro de nosotros y desde ahí construir la vida plena. Bueno, pues muchísimas gracias por esta riqueza compartida el día de hoy. De verdad que ha sido un tejido muy interesante que nos deja profundas lecciones y sobre todo aprendizajes desde pues, tu experiencia como sacerdote en contextos muy diversos, pero que tejidos unos con otros van haciendo eso que tú has llamado como tu escuela de escucha. Yo creo que también es importante que todos agudicemos los sentidos y vayamos viendo nuestros procesos, los estadios de nuestra vida, como escuelas en las que podemos de cada episodio sacar una puntadita desde donde ir haciendo este tejido de nuestra escuela de escucha. Así es que, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este día y los esperamos en un siguiente episodio de Dejamos Paz.